Ahí estás, hermano. Ya estás. Oh, what happened to his audio? Hermano, no te escucho. Sí, hermano, ¿me escucha? Ok, ahí estás. Sí, gloria a Dios. ¿Estamos, hermano? Ok, adelante. Ahí estamos. Padre Cristo, a todos mis amados hermanos, un saludo en el nombre del Señor, con un cordial saludo, esperando que se encuentren bien, esperando que este día haya sido de mucha bendición, estos días, estas semanas. Y para mí es una bendición poder estar aquí transmitiendo nuevamente una enseñanza a sus vidas, una motivación, esperando que el Señor esté obrando en sus vidas. Así de que, mis amados hermanos, es un placer, es un gusto saludarles por este medio, eh, esperando que Dios va a hacer grandes cosas. Amén. También estamos invitándoles a que se contacten con nosotros, ¿verdad? Si hay alguna petición, alguna necesidad en su vida, con confianza, hermanos, estamos listos para interceder unos por otros y hacer oración en el nombre del Señor, sabiendo que nuestro Dios es real, sabiendo que nuestro Dios escucha, sabiendo que nuestro Dios está listo para responder todas nuestras necesidades, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que si dos o tres de nosotros nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa y le pidiéramos en oración creyendo, Él va a responder. Así que tenemos un Dios real, tenemos un Dios dispuesto a respondernos, tenemos un Dios que hace maravillas, que hace grandes cosas. Así que en el nombre de Jesucristo, todos mis amados hermanos, amigos que nos escuchan por este medio, les pedimos, ¿verdad?, que se contacten, que nos busquen en este medio. Por favor, no deje pasar la oportunidad que Dios tiene para su vida, ¿verdad? El Señor va a hacer grandes cosas, está haciendo grandes cosas, así es de que estamos viviendo tiempos muy hermosos, tiempos privilegiados, que para muchas personas es pánico, para muchas personas es tal vez el fin, pero para el pueblo de Dios, ¿verdad? Es promesa, es principio de promesas y pues gracias a Dios que nuestro advenimiento, el Señor viene pronto por su iglesia. Y hermanos, pues en el nombre del Señor Jesucristo seguimos con este ánimo, con este ímpetu, eh, intercediendo y al mismo tiempo exponiendo el mensaje, exponiendo la palabra de Dios, ya que en estos días pues es un tiempo oportuno para que nuestro hogar haya palabra de Dios, haya bendición y que cada casa se convierta en un altar de oración, de adoración. También me voy a permitir presentar a ustedes algunas ideas que pueden hacer en casa los padres, los hijos, las familias, ¿verdad? En lo personal, a nosotros nos ha funcionado hacer algunas dinámicas que han sido de bendición y yo quisiera compartirlas, ¿verdad? Los miembros, para que cada miembro de su casa participen de un día, una tarde semanal, un día o dos por semana, por lo menos, si se puede todos los días, sería excelente. Pero hay mucho que hacer juntos, hacer un altar, una devoción, un altar devocional para el Señor, ¿verdad? Hay mucho que hacer. Por ejemplo, a nosotros nos ha funcionado leer la palabra juntos. Escogemos un libro de la Biblia, escogemos unos capítulos y así nos rodeamos de la mesa y leemos cada quien un verso, uno tras otro, y así hacemos un momento en la palabra de Dios. Ese sería una buena idea, cómo pasar un tiempo, cómo leer algunos capítulos de la palabra de Dios juntos. También podemos hacer de otra dinámica que también es muy efectiva. Por ejemplo, que cada uno de los miembros de la casa tengan por ahí a mano
un papel y pluma o papel y lápiz para apuntar algunos puntos importantes de algún capítulo, y así una persona, un miembro de la familia puede leer en voz alta y todos los demás pueden apuntar algunas dudas de ese capítulo, ¿verdad? Y al final de la lectura, pues entre todos pueden, ¿verdad?, estudiar esas preguntas, sacar algunas conclusiones, y así sucesivamente se puede pasar un buen tiempo, ¿verdad?, escudriñando juntos la palabra. También pueden sacar por ahí un himnario, ponerse a alabar a Dios, ponerse a cantarle al Señor. Si tienen algún instrumento de viento por ahí, o una guitarra, un acordeón, un instrumento por ahí, pues también pueden juntos alabar a Dios. Eso sería otra idea maravillosa, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer juntos, verdad? También, pues, doblar rodillas, ¿verdad? Que sería algo muy esencial. Doblar rodillas, ¿verdad?, juntos, y traer a la mesa las peticiones de cada miembro de la familia, y pues juntos, ¿verdad?, estar intercediendo por cada necesidad, ¿verdad? Entonces son ideas que pueden hacer juntos como un altar familiar. Le comunico que nosotros, en una ocasión, regresando de una actividad de distrito, un culto masivo que tuvimos, el Señor nos habló de una manera muy fuerte, y hermanos, pues es tiempo de hacer un altar familiar. A partir de ese tiempo, estoy hablando algunos años atrás, unos 4 o 5 años atrás aproximadamente, en mi casa, ¿verdad?, que es casa de ustedes, siempre semanalmente se practica un mínimo un día a la semana, ¿verdad?, de altar familiar. Entonces, para este tiempo, ¿verdad?, que tenemos que estar en nuestras casas, pues sería muy bueno, ¿verdad?, que cada familia se programe y aparte un momento, ¿verdad?, para estar conectados con el Señor. Entonces, son ideas buenas, ¿verdad?, que funcionan, son ideas buenas que van a ser de bendición en este tiempo y en todo tiempo, ¿verdad? Obviamente, pero pues en este tiempo es apropiado que las familias se reúnan. Si ves nomás el matrimonio, pues bueno, júntense, únanse, dediquen un tiempo para estudiar, para orar juntos, para adorar a Dios, y así establecer un altar familiar, ¿verdad? Y pues hay mucho que hacer, hay muchas necesidades, hay muchas otras cosas más que hacer. Puede también el padre o la madre del hogar, ¿verdad?, encargar alguna tarea para que cada miembro de la familia en la semana, pues, traiga esas preguntas sencillas, ¿verdad?, de algún personaje de la Biblia, por ejemplo, Timoteo, por ejemplo, Pablo, por ejemplo, Daniel, por ejemplo, bueno, en fin, muchos personajes en la palabra, que podemos aprender de ellos. Entonces, también se puede hacer, ¿verdad? Pueden elaborar unas 5 preguntas esenciales, y es una buena tarea, y cuando ya se haga el altar familiar, pues traer las respuestas, lo que cada quien pensó de ese personaje, y así sucesivamente. Son dinámicas muy efectivas para el crecimiento y pasar juntos un tiempo en presencia de Dios. Amén. Entonces son ideas buenas. Por lo pronto hoy quiero traer ante ustedes una enseñanza corta, algo esencial, algo atractivo, porque estoy seguro, hermanos, que al terminar este tiempo de encierro, podríamos decir así, este tiempo de retiro, ¿verdad?, que tenemos que estar en hogares, yo creo que cada, cada familia cristiana, ¿verdad?, debe de salir, hermanos, con mucha ansia, debe ya estar con mucha ansia, con mucho entusiasmo, de que no se cumple este tiempo, de que no nos dan los gobiernos luz verde, por decir así, para salir a llevar el evangelio, ¿verdad? Compartir la palabra. Entonces, estimados hermanos que me escuchan a través de este medio, vaya preparándose,
vaya preparándose, prepare lo que va a hacer usted al terminar esto. Ya cuando tengamos que o ya podamos reunirnos en grupo de amistad, que ya esté la luz verde, vaya para comenzar o continuar nuestros trabajos, bueno, continuarlos, hermanos, con mucho entusiasmo, continuarlos con mucho amor, con mucha pasión. Entonces ya este tiempo es esencial, es un tiempo especial para que usted, estimado hermano, estimados matrimonios, ¿verdad? Se fortalezcan en el Señor. Y no miren como una pérdida, no miren como algo que está poniendo trancas a la iglesia. La iglesia nunca ha estado estancada, nunca. La iglesia es un organismo vivo, que la iglesia no va a parar de crecer bajo ninguna circunstancia. Así es de que ahorita recobre fuerzas, capacítese, aliméntese, así como Elías, ¿verdad? Se retiró y allá comió, ¿verdad? Lo que el ángel le preparó para que continuara su camino, su trayectoria. Entonces, estimado hermano, ahorita es el tiempo para que usted se fortalezca, se capacite, se motive, se anime, comuníquese con su pastor, comuníquese con algún hermano que mire usted espiritual, que mire capaz de ayudarle, únase, intercambien enseñanzas, intercambien ideas, qué van a hacer cuando ya termine este tiempo de encierro, ¿verdad? Que tenemos, por decir así. Entonces, para cuando ya sea el momento, estimado hermano, salga usted con toda la fuerza y que cada uno de nosotros, cada matrimonio cristiano, cada familia cristiana se encargue de atender mínimo a una familia. Yo lo reto, hermano, a que en este tiempo se prepare con lecciones, con enseñanzas, capacítese ahí en oración, pídale a Dios la guianza. ¿Qué va a decirles cuando ya termine este tiempo? Bueno, pues vaya preparando el camino ya con sus amigos, tome su teléfono, llame a sus amistades y dígale, ¿qué le parece, estimado amigo, vecino, compañero de trabajo, si cuando termine el tiempo de retiro que estamos, ¿verdad? De aislamiento, empezamos, ¿verdad? Un grupo de amistad en su casa. Y así, hermano, para cuando llegue ese momento, ya usted está con todo el potencial, con todas las fuerzas, con toda la energía de establecer un grupo de amistad y hacernos el propósito de que cada uno de nosotros gane a uno, a una familia, a dos familias, a tres familias. Hermanos, este es el tiempo de la iglesia. Para ello, yo me quiero adelantar un poquito leyéndole la palabra y enseguida voy a hacer una oración. Ahí en primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 16, versos 15 al 19. Fíjense bien lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, dice, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya. Dice, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acayo, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a los tales. Las iglesias de Asia os saludan. Fíjense bien, Aquila y Priscila. Dice, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Entonces, ¿en dónde estaba una iglesia? Bueno, estaba en una casa. Priscila y Aquila, dice, me saludan a Priscila y Aquila y la iglesia que está en su casa. Así que, estimado hermano, nuestra casa debe ser una iglesia que dé refugio a vecinos, a amigos, a parientes. Nuestra casa debe ser una iglesia. Entonces, por eso le digo yo, hermano, la iglesia nunca se ha detenido.
nunca se ha detenido. Voy a permitirme elevar una oración. Amantísimo Dios, lleno de misericordia, de bondad, de verdad. En esta hora, Señor, yo te ruego, Señor, que toques el corazón de cada uno de mis hermanos que escuchan esta grabación, que escuchan esta transmisión, este video, Señor. En esta hora, mi Dios, obra en cada corazón, Señor. Que esta señal alcance y que todo aquel que escuche, Señor, estas palabras, algo se quede en sus vidas. Así de que, Señor, yo te ruego, mi Dios, en tu glorioso nombre, que tu palabra, Señor, viva y eficaz alcance, Señor, y que haga efecto en los corazones y que cada uno de mis hermanos que escuchen esta palabra, Señor, se vivifiquen, se reactiven, se reanimen y que ellos puedan ver que lo que está sucediendo es para crecimiento, es Señor, porque tu iglesia va a crecer, a multiplicarse de una manera grande y sobrenatural. En tu glorioso nombre, muchas gracias. Amén, Señor. Muy bien. Dice aquí una enseñanza que tengo aquí en mi mano, dice, hogar es fuente de bendición. Gloria a Dios. Hogar es fuente de bendición. Estimado hermano, su casa, prepárela. Su casa debe ser una fuente de bendición. En el Antiguo Testamento, cuando se recupera el Arca del Pacto, ahí encontramos que el Arca del Pacto tenía aproximadamente 20 años extraviada en tierra extraña con los filisteos, fue robada debido al descuido del sacerdote Elí y en ese tiempo fue robada el Arca del Pacto. Después el rey David la recupera y él la quiere llevar a la casa de él personalmente y él ve que es algo delicado. Llevar el arca del pacto así nada más porque sí. Él entendió que, hermanos, el arca del pacto tenía que ser cuidada, conservada correctamente. Muy bien, a donde lo quiero llevar es a esto. Por fin, al arca del pacto es llevada a la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y estuvo ahí el arca del pacto en casa de Obed-Edom 3 meses. Y ahí vemos cómo el Señor bendijo de una manera grande la casa de Obed-Edom. ¿Cómo la bendijo? De una manera grande. Dice que ahí la casa de este hombre fue bendecida en gran manera. ¿Sabe por qué? Porque Obed-Edom cuidó del arca. El arca del pacto era un cofre pequeño, ¿verdad? Pero eso tenía un gran simbolismo. Era la presencia de Dios que estaba en medio del pueblo de Israel. Hermanos, el arca estaba en el tabernáculo, estaba en el lugar santísimo, simbolizaba algo muy, muy grande, era la presencia de Dios en medio del campamento, ¿sí se fija? Entonces, cuando el arca del pacto es llevada a la casa de Obed-Edom, Dios bendice grandemente a Obed-Edom y toda su familia, debido a que el arca del pacto estaba en casa. Por eso, estimado hermano, haga un altar, invite a que la presencia de Dios esté en su casa, invite que el Señor esté ahí, que en su casa haya alabanzas, que en su casa haya adoración, que se respire un ambiente de adoración. También le voy a dar otro ejemplo. Cuando Jesús, hermanos, anduvo aquí en esta tierra, ahí en las orillas del mar, el Señor le pide la barquita a Pedro y le dice, Pedro, préstame tu barca para predicar, ¿verdad? Ok, Pedro se la presta y de ahí de la barca Jesús predica la palabra. Cuando Jesús terminó el mensaje, cuando Jesús termina de predicar, hermanos, Jesús no le dijo a Pedro, bueno, Pedro, gracias por prestarme tu barquita y pues ahí está, ¿no? Dice que le dijo, Pedro, gracias, me la prestaste, pero ahora
ve para adentro y tira las redes. Señor, pero hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado. No, Pedro, ve, echa las redes a la derecha. Y así lo hacen, hermano. Así lo hacen. Hermano, dice la palabra de Dios que sus redes recogen tantos peces que tuvieron que hablarle a los demás. Hey, vengan, ayúdenos. Traigan más barcas para llenarlas. Dice que de tal manera que las barcas se hundían y las redes se rompían de tanto pez. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si usted le presta su casa a Jesucristo para que ahí se predique la palabra, Dios va a bendecir su casa. Yo soy testigo de que Dios bendice la casa cuando yo le abro la puerta al Señor. Cuando yo digo en mi casa que se haga una célula, yo quiero que aquí se haga un grupo de amistad, quiero que aquí se predique la palabra, quiero que mi casa, mi cocina, mi sala, ¿verdad?, sea usada para la honra del Señor. Estimado hermano, abra las puertas de su casa cuando pase ya toda esta situación que estamos viviendo, que va a ser muy pronto, inmediatamente, hermano. Que su casa sea un altar, que su casa sea para predicar la palabra y que su casa se convierta en una iglesia, así como la casa de Priscila y Aquila, ¿verdad? La iglesia que está en su casa. Muy bien. Hogar es fuente de bendición. Muy bien, estimados hermanos. Nunca en la historia, dice aquí, ha habido un mayor crecimiento de las iglesias cristianas como en la actualidad. Las estadísticas indican que que se establecen entre 2,000 y 3,000 iglesias cada semana, más o menos aproximadamente. Entonces la iglesia evangélica mundial ha pasado desde 150 millones. Estas son estadísticas poco antiguas, pero yo estoy seguro que ahorita si hacemos una estadística, es mucha la gente que entra a la iglesia. Muchas personas que llegan al camino del Señor y nos regocijamos por ello. Pero también, estimado hermano, no escuchamos el éxodo masivo y silencioso de los que salen de nuevo por la puerta trasera de la iglesia. Ese es un problema que no nos ponemos a pensar. Hay un éxodo masivo que se está yendo silencioso por la puerta de atrás. Entonces, estimados hermanos, ¿qué está pasando? ¿Por qué la iglesia no está haciendo su trabajo? ¿Por qué la iglesia no está trabajando en la obra del Señor? Entonces, déjeme decirle que esa culpa es parte nuestra. ¿Por qué cree usted que suceda esto? Este éxodo masivo, silencioso, que no nos damos mucho cuenta de ello. ¿Cuáles cree que fueron los factores que se hayan salido por esa puerta? ¿Por qué cree que muchos hermanos entran, se bautizan, reciben la palabra, pero se están saliendo por la puerta de atrás? ¿Cuál cree usted que sean los factores que esté pasando esto? Bueno, le voy a dar alguna idea. Esas personas, esos hermanos, fueron atraídos por Dios, sintieron la presencia de Dios en algún momento, sintieron que Dios los llamaba, sintieron el calor de Dios, el amor de Dios, sí, pero no fueron incluidos al trabajo. Dese cuenta, hermano. Cada pastor que me escucha, usted debe incluir a todos los hermanos al trabajo, a su ministerio, debe unirlos a su ministerio, que todos formen parte de su ministerio. Fueron atraídos, pero no fueron incluidos. Entonces, ese es un factor por lo cual está pasando esto hoy en día. Dice, fueron interesados, pero no integrados en la comunidad cristiana. Oh, qué bonito predican, qué bonito cantan los hermanos, qué bonito, todo está bien, pero no me integran a mí.
Yo también quiero, yo también sé, yo también puedo. Entonces no los integramos a la comunidad cristiana. Ese es el problema. Esos son factores que hermano, está ocasionando ese éxodo masivo, silencioso por la puerta trasera de la iglesia. Fueron atraídos, pero no incluidos. Fueron interesados, pero no integrados en la comunidad cristiana. Fueron cosechados, pero no fueron reunidos en el granero. Oh, muy bien, te bautizaste, Dios te tocó, muy bien. Ah, no, pero allá él que se quede afuerita en un ladito, con él no hay que contar mucho. Entonces, hermanos pastores que me escuchan, estos son tips, son ideas que no debemos de estar descuidando. Son factores por los cuales hay una puerta abierta atrás. Muchos hermanos de ellos son cosechados, pero no son reunidos en el granero. Fueron tocados, pero no transformados. Se interesaron por dar un vistazo al camino, pero se dieron la vuelta de nuevo, desilusionados con lo que vieron. Desilusionados con mi comportamiento, nuestro comportamiento. Son factores que están ocasionando un éxodo masivo, un éxodo silencioso por la puerta trasera. Gloria a Dios. Por eso, qué importante es entender la estrategia de Jesús. Qué importante es entender cómo funcionan los grupos de amistad, cómo funcionan los grupos celulares. En un grupo celular todos son usados en la obra de Dios y todos son importantes. Mientras que en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, todos se pelean por una guitarra, por un teclado. Pero acá en las casas necesitamos quien toque una guitarra, quien toque un teclado para que avive la obra, la iglesia que está en casa. Allá en las congregaciones, en los púlpitos, en los altares, nada más uno o dos participan. Pero hermano, qué importante es usar a todos, porque todos tienen un potencial tremendo. Muy bien. Estructura dada por el Espíritu Santo. No se trata de ponerle un poco de maquillaje aquí y allá, sino de la edificación de su iglesia por un patrón fundamental basado en su propia palabra. No se trata de aumentarle, no se trata de hacer nosotros lo que nosotros pensamos que está bien, sino se trata de las estrategias, de la estrategia de Jesús, del plan de Jesús. Muchas veces pensamos que se trata de mí. Pensamos que todo gira alrededor de mí. Pensamos que si no se dice mi nombre, ya no es la obra de Dios. Pensamos que si no se dice quién soy yo, el nombramiento que tengo yo, ya no se trata de la obra de Dios. No, hermano, no se trata de mí, no se trata de usted, se trata de la obra, se trata de las almas. Eso es, hermano, eso es. No se trata de ponerle un maquillaje, un aumentito por aquí, otro por allá, o a mi parecer, no, es que se trata de edificación de la iglesia, del pueblo de Dios. La iglesia en las casas es el eslabón perdido entre el cielo y la tierra. Hace falta la iglesia en casas. Aquí donde no se necesitan nombramientos. Por ahí alguien dijo, ¿te cuesta mucho trabajo aceptar que ya no eres ya no tienes un puesto de alto rango? ¿Y te cuesta mucho trabajo aceptar que eres un siervo nada más? ¿Que eres un diácono? Jesús, hermanos, él vino a ser el diácono de todos, el servidor de todos.
Él dijo, yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Vine a ser su diácono. ¿Sí, hermanos? Juan el Bautista, él podía presumir y con todo lujo de detalle podía presumir y decir, hey, miren, yo vine a preparar el camino al Señor. Entre los nacidos de mujer nunca ha habido otro profeta mayor que Juan. Y sin embargo, él expresó unas palabras que dicen, hey, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Es que no se trata de mí, estimados pastores, estimados hermanos. No se trata de sus posiciones, de mi posición. Se trata de la obra de Dios. Gloria a Dios. Muy bien, los grupos de amistad proveen una dinámica familiar. Un hogar estable, un lugar del cual los cristianos pueden sentirse parte y en el que pueden relacionarse con libertad. ¿Sí, hermanos? En un grupo de amistad todos participan. Aquel dirige la oración, aquel ora por el alimento, aquel ora por lo que se va a hacer, por el estudio, por la enseñanza. Allí es donde van a surgir nuevos líderes, los nuevos que nos van a presidir, los nuevos maestros, los nuevos predicadores. Es que un grupo de amistad trae todo, estimados hermanos. Cambien la perspectiva. Este tiempo de retiro, una vez más se lo digo, es para prepararse usted. Un lugar del cual los cristianos pueden sentirse parte y en el que pueden relacionarse con libertad. Muy bien, resultados del cambio. Cuando una iglesia toma la visión celular, dice, las celebraciones del domingo son lugares cargados de una atmósfera grandiosa en los cuales las pequeñas iglesias, o sea, las células, los grupos de amistad, se conectan con el marco más amplio del movimiento cristiano, donde escuchan un mensaje fresco y se recargan del Espíritu Santo. Sí, hermanos, los cultos dominicales, los cultos masivos, son para ir a celebrar lo que el Señor está haciendo en los hogares. Aquí sí, como dice el Salmo 126, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. Hermanos, yo me gozo cuando oye un grupo de amistad. Y mira cómo lloró aquella persona. Mira, habló en lenguas aquella persona. Mira, se sintió la presencia de Dios. Mira, oramos por aquella persona y Dios la sanó. Hermanos, es que allá en los hogares es donde Dios quiere hacer la transformación. Oiga, se goza uno cuando las personas preguntan, oiga, mire qué bonito estuvo la enseñanza y oigan, hombre, pues no me la quiero seguir perdiendo. Va uno viendo el progreso en sus vidas, va uno viendo cómo el Señor está sanando, cómo el Señor está transformando, cambiando vidas. Entonces, cuando vamos con esa tensión, a ver, ¿quién va? A ver, ojalá y cáiganos bien, ojalá y que Dios haga milagros. Pero cuando venimos, hermanos, venimos sorprendidos de lo que el Señor está haciendo allá. Por eso los cultos masivos ya de reunión general, ya en el lugar, es pura celebración, iglesia. Es puro gozo porque aquella célula va a traer lo que pasó. La otra célula va a traer lo que pasó. Lo vamos a reunir y nos vamos a gozar y vamos a glorificar a Dios todos juntos. Por eso el domingo, hermanos, cuando ya hacemos la reunión masiva, gloria a Dios, juntamos todo aquello que pasó en los grupos de amistad y celebramos al Señor. Entonces los domingos, los cultos esos masivos están cargados de una atmósfera espiritual, hermanos, todos celebrando lo que Dios está haciendo en los hogares. Dese cuenta, hermanos, si usted ha estudiado la estrategia de Jesús, usted se va a dar cuenta, estimado hermano, que la mayoría de los milagros que Jesús hizo, los hizo en casa, en los hogares.
Jesús en las casas sanó a los enfermos. Allá afuera, allá donde está el trabajo, es donde el Señor está haciendo los milagros. En unas casas tomó la Santa Cena. ¿Sí se da cuenta? Todo lo que está pasando en los hogares. En ocasiones, hermano, esto crea un sentido de entusiasmo que conduce a reunir a más gente a nivel público y que hacen que tales reuniones sacudan literalmente una ciudad, una región o un pueblo. Amén, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Lo que la historia dice de la iglesia en casa. Vamos a estar viendo poquito aquí lo que la historia dice de la iglesia en casa. Durante los primeros 3 siglos después de Cristo, los historiadores nos dicen que la iglesia en casa era la forma normal y natural en la que los cristianos compartían sus nuevas vidas en unidad. Los primeros 3 siglos, esa era la vida de la iglesia. Ese era el afán de los cristianos, abrir iglesias, abrir casas. Y era la vida normal, la vida natural de la iglesia. Pero dice en el periodo del emperador Constantino, en el 4º siglo, sucedió un cambio radical en la estructura de la iglesia. Se introdujo la iglesia de tipo congregacional en templos, un solo lugar de audiencia y se prohibieron las reuniones en casa. Entonces nosotros tenemos que volver al origen. Nosotros tenemos que volver a lo natural de la iglesia. Gloria al Señor. Tenemos que apelar por volver a hacer actividades en hogares. Así que, estimado pastor, en el nombre de Jesucristo lo animo, lo invito a que usted quiebre ese tabú, quiebre esas reglas, esas tradiciones que dicen, no, tiene que ser en templo. No. Es que vamos a volver a lo original. Vamos a volver a lo natural de la iglesia. Y dejemos muchas cosas, muchas ideas que hemos traído, pero que no son bíblicas. Vamos a pegarnos a la estrategia de Jesús, en el nombre de Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo cambiar el mundo a nuestro alrededor sin estar dispuestos a cambiar nosotros mismos? No es fácil. Se ha estado luchando mucho. Nuestra Asamblea Apostólica ha estado luchando de una manera fuertemente cómo cambiar esto. Y no se ha logrado al 100%. Pero en el nombre de Jesús tenemos que, cada matrimonio, cada familia apostólicos, tenemos que, hermanos, apelar por lo original, por lo natural de la iglesia. Quizá todos deberíamos seguir el consejo de dejar de pedirle a Dios que bendiga lo que hacemos y comenzar a hacer lo que Él bendice. ¿Cómo la ve con esto? Mire, quizá todos deberíamos seguir el consejo de dejar de pedirle a Dios que bendiga lo que hacemos y comenzar a hacer lo que Él bendice. Muchos pastores, con mucho respeto se lo digo, hermanos, están en contra de la estrategia de Jesús. Están en contra de todo esto, de los grupos celulares, de grupos de amistad. Ok, yo le hago una pregunta así sinceramente, con el corazón en la mano. Bueno, ¿y lo que usted está haciendo le está funcionando? Muy buena pregunta. ¿Lo que usted está haciendo le está funcionando? Así que en el nombre de Jesucristo, vamos pues a dejar de hacer, estimados hermanos, lo que nosotros queremos. Dejar de pedir a Dios que Él bendiga lo que hacemos.
mejor vamos a comenzar a hacer lo que Él bendice. Gloria a Dios. La debilidad de la estructura tradicional. Mire, la estructura tradicional es esto, dice, toma a los pecadores redimidos y los moldea en una especie de asistentes a la iglesia y participantes de programas. Usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro y usted va a hacer aquello, y es todo lo que hace la estructura tradicional. Toma a los pecadores, los moldea en una especie de asistentes a la iglesia y participantes de programas. Se contentó con sentarse en templos religiosos recitando fórmulas de adoración. Mete el material correcto en formatos erróneos. Fíjense qué maravilla, hermanos, entender todo esto. Qué maravilla. Ahora, ventajas de la iglesia en casa. Una estructura a prueba de persecución. Nadie pudo detenerla. Hechos 12, del 10 al 19. A la iglesia, hermano, que está dedicada a predicar el evangelio, nadie la puede tener. Aunque le diga quien le diga que te calles, que no hables, que no abras obras, que no abras hogares, que no vayas para allá, que no vayas para acá, hermano, la iglesia es un organismo vivo que nadie lo puede detener. Haga de cuenta que si usted ha visto un río que viene desbordado, que viene la creciente, nadie puede detener esa agua. Aunque usted le ponga piedras, le ponga barreras, le ponga bordos, le ponga muros, el agua se la va a llevar, hermano. Así es la iglesia. Así es todo creyente que está comprometido a ganar almas, a interponerse de quien sea, hermanos, por tal de llevar el evangelio. Es una estructura a prueba de persecución, libre de barreras y crecimiento, o sea, no hay límites. Aunque no quepamos en este lugar, si se llena esta sala, si se llena este cuarto, pues bueno, nos vamos a otro. No hay límite de crecimiento. Se multiplican las células, se multiplican y crecen y crecen. Gloria al Señor. Yo soy testigo, hermanos, de cómo una célula se multiplica. Soy testigo de cómo una célula crece, cómo se han levantado líderes. Hoy tenemos pastores que nacieron en grupos de amistad. Hoy tenemos testimonios cómo Dios ha sanado de cáncer, de enfermedades en los grupos de amistad. Somos testigos cómo Dios ha bautizado con su Espíritu Santo a personas en los grupos de amistad. Cómo Dios ha transformado vidas. Dice, las casas son un lugar más efectivo para los nuevos creyentes y teniendo favor con todo el pueblo, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Vea las oportunidades y no los obstáculos. Los grupos, a medida que se desarrollan, empiezan a mostrar ciertas características. Estructura, una característica. Estructuras. Y luego, hermanos, liderazgo, 2 puntos. Y luego, afinidad. Ahí es donde se forjan, hermanos, los futuros pastores, los futuros evangelistas, los futuros líderes. Ahí es donde se descubren los talentos de músicos y cantantes y todo un ministerio completo. Ahí es donde se va a estructurar al liderazgo, hermanos, en los grupos de amistad. Ahí es donde se van a desarrollar esos hermanos, esas hermanas, para seguir predicando la palabra. Qué maravilla, ¿no? Que en los grupos de amistad tenemos todo. Algunos líderes de grupos siempre tienen una excusa. Usted sabe, pastor,
En mi barrio nadie está abierto al evangelio. Este ministerio de células es difícil. Realmente yo no tengo tiempo. Algunos vemos los obstáculos en lugar de ver las oportunidades. Sí, hermanos, algunos vemos los obstáculos en lugar de ver las oportunidades. Por eso, estimados hermanos, dejo este pensamiento en sus vidas, en sus corazones. Hogares, fuente de bendición, se titula. Así de que, hermanos, en el nombre de Jesucristo, sí se puede conquistar, sí podemos seguir adelante, sí podemos triunfar, sí podemos levantar mucho pueblo y rescatar muchas almas de las garras del enemigo, si todos estamos trabajando, hermanos, unidos. La conclusión de esta hermosa conferencia dice: el renovado modelo del ministerio de Moisés. Cómo Moisés tuvo que renovar ese modelo que él tenía, gracias a su suegro Jetro, ¿verdad? Que le ayudó, lo orientó, le dijo cómo lo hiciera. Estimado hermano, de allí vemos algo muy maravilloso en el ministerio de Moisés. Es tiempo, estimados hermanos, pastores, líderes, de poner a trabajar la iglesia de esta forma, de abrir grupos de amistad y de descubrir que cada hermano tiene un potencial grande en su vida. Así de que, hermanos, en el nombre de Jesucristo, es para mí un placer poder dejar este pensamiento en sus vidas, en sus corazones, estas motivaciones. Por favor, llámenos si tiene dudas, si tiene preguntas, si desea una capacitación, estimado pastor, si desea algo más amplio. Tenemos una serie de conferencias que van a ser de mucha bendición para su iglesia, para sus líderes. Así que en el nombre de Jesucristo estamos a la orden para servir al pueblo del Señor. Así de que, hermanos pastores, hermanos que me escuchan, hermanos que tienen un llamado al ministerio, luchen por ello. El tiempo es corto y necesitamos redoblar fuerzas. Necesitamos, los campos están blancos, ya listos para cegarse, y se necesitan manos en la obra. Así que en el nombre de Jesucristo, Dios les bendiga. Un placer poder saludarle, pastor, ¿verdad? Daniel Rodríguez, el Longmont, Colorado. En el nombre de Jesucristo, de la iglesia Monte de Bendición. Hermanos, adelante, síganos aquí en nuestras páginas de YouTube, de Facebook, a nuestros teléfonos que aparecen por ahí en las páginas, a los correos, por favor. Estamos a la orden para servirles en el nombre de Jesucristo. Dios los bendiga. Y nuestro hermano Jay pondrá alguna música, pondrá algún pensamiento. Dios los bendiga, hermanos. Señor los guarde. Amén.